Hoy día vamos a empezar esta charla explicando cómo se dan los dolores de oído, a qué se deben. Era una pregunta que me hacía recientemente una paciente por escrito. Muchas personas me escriben a mi WhatsApp, me piden recomendaciones, pero lo importante es conocer cómo funciona nuestro organismo, nuestro cuerpo, para buscar soluciones rápidas. A ver, nosotros seguramente, si recordamos, en nuestro cuerpo hay dos trompas, a pesar que no somos elefantes. Es la trompa de falopio, que es muy común en las mujeres, ¿no? Es el túnel por donde pasa el óvulo para encontrarse con el espermatozoide, y así, al unirse el espermatozoide con el óvulo, en esa trompa que conecta el ovario con el útero, allí nace la vida. Esa es la trompa de falopio. Pero hay otra trompa, que es la trompa de Eustaquio. A ver, ¿y esto qué conecta? Así como el ovario se conecta con el útero a través de una trompa, nuestro oído se conecta con la parte interna de nuestra boca, lo que es la orofaringe. Hay una comunicación, ¿ok? Y eso explica muchas cosas que ahora voy a explicar. A ver, tenemos una oreja, aquí yo me estoy agarrando a mi oreja, ¿no? Y esta oreja es como una especie de receptor, así como hay en las casas las antenas parabólicas para recepcionar el sonido, ¿no? Y después eso pasa por un cable y mucha gente me está viendo gracias a esa antenita redonda que hay en muchas casas. Bueno, esta oreja, que tiene una forma así caprichosa, media arrugada, es para poder captar mejor los sonidos. Y luego ese sonido se concentra a este huequito que está acá, que es el oído externo. Por ahí se mete el sonido, ¿no? Rebuzna un burrito, escuchamos. Canta un pajarito, escuchamos. Canta un gallo, escuchamos. Te toca la bocina un taxista molesto, también escuchamos. Por aquí se mete el oído. Pero ¿para qué se mete el oído por la oreja? Porque así como tú ves que hay un parlante, cuando tú estás en una fiesta, tú ves un parlante donde sale el sonido y tú ves que el parlante vibra, ¿no es cierto? Sobre todo cuando el parlante es del bajo, suena tum, 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 y tú ves que vibra. Esa vibración es muy parecida a el tímpano. El tímpano es una membrana que divide el oído en dos. Una parte externa y otra parte media. Ya es el oído medio. Cuando ese tímpano de nosotros vibra, comunica una señal, ¿no? Es como, ustedes se acuerdan, yo de niño jugaba en Chosica cuando era chiquito, jugaba cazando arañas. ¿Cómo hacía? Con un palito, ¿no? Hacía yo temblar la telaraña, entonces la araña pensaba que había caído un zancudo, un mosquito, y salía la araña a comerse al mosquito, ¿no es cierto? Y ahí yo ya la agarraba a la araña. Era mi juego porque no tenía muchos juguetes, así que tenía que jugar con algo. Pero lo importante es que ustedes comprendan, así como les pongo el ejemplo del parlante que vibra, así como cuando la araña sabe que alguien ha caído en su telaraña, por eso se mueve, vibra. Nosotros tenemos el tímpano, ¿no?, como un receptor que se mueve y que baila. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿no?, que cante un gallo, que es un sonido agudo, ¿no?, que te pongan un claxon de un camión de 18 ruedas, que es un sonido pues totalmente grave, ¿no es cierto? Pero escuchamos sonidos muy agudos, como un chirrido, como de repente escuchamos, ¿no?, el murmullo, ¿no?, de un río que pasa a lo lejos,
o cuando el viento sopla, escuchamos un ruido, ¿no? Al fondo. Nuestro oído está determinado así para escuchar todo tipo de sonidos. Sonidos agudos, sonidos medios, sonidos graves y sonidos muy graves. Para eso es el tímpano. Pero para que el tímpano pueda vibrar, tiene que tener una compensación. El ruido que viene de la calle, ¿no? Y hacia adentro, un espacio libre, como una cueva, que le permite vibrar. Y entonces, Dios dijo, ¿no? Vamos a hacer dos cuevas. El oído externo, por donde ingresa el oído, y hacia adentro, una comunicación hacia la parte de la boca, al hueco que hay en la boca. Cuando el médico te dice, a ver, abre la boca, ya, saque la lengua, a ver, día, y todos decimos, bueno, a ese hueco, ahí llega la famosa trompa de Eustaquio. Y eso permite un balance de ese tímpano para que escuchemos bien, ¿no? Tiene que estar destapado hacia afuera y destapado hacia adentro, ¿no? Y ojo que no confundan con el oído interno, que esa es otra cosa. El oído interno está dentro del hueso, que se llama aquí el temporal, ¿no? Ya, esa es otra cosa. No confundir. Una cosa es todo el oído, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Este es otro hueco. Este es un túnel que comunica, ¿no?, el oído medio con la parte interna de la boca. ¿Para qué? Para estabilizar, ¿no?, la tensión de la membrana y que la membrana esté en el medio y pueda captar todo tipo de sonidos. Pasa un zancudo, tú lo escuchas. Rebuzna un burro, lo escuchas. Canta un gallo, lo escuchas, ¿no? Cae la lluvia, ¿no? Cae la lluvia sobre la arena y tú escuchas. Todo escuchamos, pero para eso, ¿no?, la membrana timpánica tiene que estar intacta y tiene que estar allí en el medio. ¿Qué es lo que pasa cuando se tapona esa trompa de Eustaquio? Se obstruye. Entonces se pierde ese equilibrio y entonces el tímpano se abomba, ¿no?, hacia adentro. Entonces tú sientes como una sordera, no escuchas. Y a veces la tracción es tan grande que comienza a drenar el oído y ya viene una inflamación del oído. Y el dolor del oído es un dolor fuertísimo, te hace llorar, es un dolor que no lo puedes soportar. El dolor del oído cuando la membrana timpánica se inflama, se desgarra, a veces se infecta. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre, por ejemplo, cuando tú tienes un tremendo resfrío. Cuando tú tienes un tremendo resfrío, así como tú ves que tu nariz se llena de moco y también las cavidades que tienes tú en la cara, porque tú tienes 4 huecos en la cara, ¿no? Cuando tú tocas un cajón, el cajón peruano, ¿no? El cajón suena, retumba, ¿no? Así, ¿no? Tumba. ¿Por qué? Porque el cajón está vacío, por eso retumba. Si tú al cajón le metes una almohada y tú lo chancas, ya no suena como bombo, sino ya suena opaco, ¿no? Ese es un ejemplo. Cuando tú tienes la nariz limpiecita, tú hablas claro, pero cuando estás con un resfrío y esas cavidades que tienes en la cara, que son el seno frontal, el seno esfenoidal, el seno etmoidal y el seno maxilar, son 4 huecos que sirven para que tu voz sea clara. Por eso es que tú hablas y tu voz retumba en estos huecos que todos tenemos dentro de la cara, alrededor de la nariz y de los ojos. Entonces tú puedes hablar de cuadra a cuadra. ¡Ey, batería, habla! Entonces tienes la voz clarita, pero tú cuando estás lleno de moco,
¿Cómo hablas? ¿Hablas como un marciano? Hablas así, casi no se te entiende. No se te entiende, porque tu nariz, tus senos, que significa cavidad en latín, tus senos se llenan de moco. Y por eso estás con el papel higiénico, te suenas y te suenas. Bueno, cuando así se inflama tus cavidades vocales, tus cavidades de la cara, también tu amígdala se inflama.